Entonces cuando la bobina es energizada, los dos comunes ¡trac!, cambian de estado. Y si tuviera 3 juegos de platinos, los 3 juegos cambiarían de estado. Y si tuviera 4, igualmente. Ahora bien, regresando al elemento inicial, que es este. Esta es la forma física del componente, como lo apreciamos. Aquí están los elementos que lo componen. Esta es la manera esquemática, la forma esquemática, como lo vamos a representar al componente. Esquemática, ¿sí? La manera esquemática como se representa un relevador simple. Un relevador simple es su bobina y sus 3 contactos. La bobina en nuestro curso la vamos a representar por medio de una ruedita o circulito, y sobre el circulito podemos poner cualquier letra, la que se les pegue la gana del alfabeto, la que ustedes quieran, ¿verdad? La que ustedes quieran. Pero es muy aconsejable en el caso de los relevadores ponerle una R de relevador. Si fueran 3 o 4 o 5 relevadores en un circuito electrónico, para distinguirlos uno de otro, le ponemos R1 al primer relevador, al segundo relevador R2, R3, R4, etcétera, etcétera. Pero si alguien como ustedes se llama Raúl y quiero ponerle la R de Raúl, está bien, no pasa nada, es válido, es válido. Aunque, repito, nosotros para como tener una relación y orientarnos más, pudiera ser más común ponerle una R en lugar de una B, una Z, una W. Pero pueden ponerle lo que ustedes quieran ahí. Y aquí estamos viendo nosotros la forma en que representamos los contactos que están en la parte de arriba. Vemos que este elemento que vemos aquí, este es el común, este es el normalmente cerrado, y aquí está el contacto. Miren, ahí estas dos rayitas paralelas es el contacto, y tienen una rayita atravesada porque es normalmente cerrado. Este otro es también un contacto, pero es normalmente abierto, con respecto a C. Entonces, este circuito o esta forma de representar al relevador es la que más vamos a utilizar en nuestros cursos, nuestros diagramas de escalera principalmente. Este otro que tenemos aquí es un relevador ya de control. Lo conocemos como relevador de control porque es el que más vamos a utilizar, es más robusto, pero todos los relevadores, como lo vieron en una nota que les proporcioné, son componentes de control, no son componentes de fuerza, son componentes de control, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué es control? ¿Qué es fuerza? ¿Qué son los diagramas de control, diagrama de fuerza, diagrama de alambrado o conexionado? Por ejemplo, es un relevador, como ustedes lo aprecian. Este relevador es un relevador de control. Es un relevador que es un poquito más especial o más grande, más robusto que los relevadores que hace un momento les había proporcionado, que son relevadores más pequeños. Claramente estos relevadores que tenemos aquí, estos relevadores, por ejemplo, este relevador pequeñito a lo mejor maneja 2 amperes en sus platinos. Este otro a lo mejor maneja unos 8 amperes. Este otro, pues a lo mejor 10, 15 o 20 amperes puede manejar. Aquí en el cuerpo regularmente nos da las características. Este en particular que tenemos aquí tiene una base, como ustedes lo van a apreciar. Tiene una base, ahí lo estamos observando, ¿sí? Y nosotros, aparte de que tiene una base, tiene un pivote. Por lo que si yo quiero meter al relevador así, no entra. Lo quiero meter así, tampoco entra. Tiene un pivotito y una guía que coincide con la base. Y nada más se puede meter específicamente en una forma. Es decir, el pivotito que tenemos aquí lo orientamos con el pivotito de la base, y entonces ahora sí, en ese canalito coinciden y sí entra. Pero si yo saco el componente y lo giro ligeramente y lo quiero meter, no entra. Por otro lado no entra. Eso nos permite que entre específicamente en una posición. Y al entrar en una posición en específico coincide con las patitas que tenemos aquí,
que previamente el fabricante ya nos indicó cómo viene distribuido. Por ejemplo, la patita 2 y la patita 7, ahí está conectada la bobina del relevador, según se observa. En la patita 1, como lo apreciamos aquí, es el común. Y la patita número 8 son los comunes. Este es un relevador de control que tiene dos juegos de platinos. Así pues que tenemos dos comunes. Uno de este lado, que es la pata 8 para este juego. La pata 1, que es el común para este juego, que es de este lado. Y el normalmente abierto, aquí se ve que está abierto de manera normal, es el 3. Y el 4 es para el cerrado de este juego de platinos. Del otro juego de platinos tenemos la patita 6 para el normalmente abierto y la patita 5 para el normalmente cerrado. El diagrama esquemático que tenemos aquí, lo vemos. Es la bobina y con sus dos juegos de platinos. Ahora bien, la representación que nosotros tenemos de este componente la estamos observando aquí. Bobina, una única bobina de todo ese componente que está entre la pata 2 y la pata 7, según lo apreciamos aquí. Un juego de platinos en donde el común es la pata 1. Común, la pata 1. Normalmente cerrado, la pata 4. Y normalmente abierto, la pata 3. Y otro que tenemos, el común, la pata 8. La pata 5 para el normal cerrado y la pata 6 para el normalmente abierto. Ahí tenemos entonces a nuestro componente llamado relevador. ¿Ok? Ese componente nos va a tener ocupados por lo menos durante un mes. Vamos a hacer una actividad práctica en donde vamos a ver cómo este componente funciona. ¿Cómo funciona este componente? ¿Cómo va a chambear este componente? Así pues, este componente que tenemos aquí, ¿verdad? Que puede ser un componente robusto como este que vemos, que es elemento de control, o puede ser un relevador chirris, de esos pequeñitos que utilizamos de manera experimental. Aquí lo estamos viendo. ¿Verdad? Este componente tiene, decíamos, dos, por así decirlo, dos partes importantes. Una que es la bobina y otra que son los contactos. Aquí en esta partecita que es la bobina, nosotros podemos ponerle o alimentarla con voltajes de corriente directa. En mi experiencia, los valores típicos con que alimentamos estos relevadores en voltajes de corriente directa son 5 volt, 12 volt, 24 volt y 48 volt. Típicamente en mi experiencia es lo que más se maneja. 5, 12, 24 y 48 volt. Pero si esta bobina fue creada para alimentarse con un voltaje de corriente alterna, entonces los voltajes típicos para alterna que he encontrado pueden ser 12 back, pueden ser 24 back, pueden ser 48 back, pueden ser 110 back y 220 back dentro de lo más normal. Entonces podemos tener esa gran gama de valores. Así que será importante, fíjense bien, es muy importante que ustedes estén pendientes de eso. Ustedes deben de estar pendientes de eso. Porque si nosotros vamos a hacer una automatización o vamos a hacer un trabajo en la industria